Bueno, querida iglesia, todos hemos sido muy bendecidos con las series que el Señor nos ha regalado. Esa serie de Timoteo fue maravillosa, a mí me ayudó bastante, me ha ayudado bastante. Y bueno, vamos a iniciar con la ayuda del Señor una serie sobre el Evangelio de Lucas. De hecho, iniciamos la semana pasada. Una iglesia, sí, exacto. Una iglesia santa. Una iglesia se caracteriza porque trabaja en la santidad, a pesar de las insinuaciones de Satanás. Muy bien. Vamos a empezar entonces el Evangelio de Lucas. Es uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros y los 4 evangelios se dedican a la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, su vida. Y cada uno de los evangelistas ve eso o lo describe desde una óptica diferente. Pero cuando usted y yo leemos todos los evangelios, vamos a tener el episodio completo, todas las 4 miradas. Todas las 4 miradas. Y hoy vamos a centrarnos en la mirada de Lucas. Lucas, un médico. Eso es importante tenerlo en cuenta porque en la medida que usted lee a Lucas va a ver que él enfatiza mucho los milagros de sanidades como buen médico. Él enfatiza mucho los milagros de las sanidades del Señor. Y lo otro punto importante para que podamos comprender el Evangelio de Lucas, hoy estamos haciendo la introducción, es importante todos estos datos. Él era un gentil y escribe esta carta a un gentil. Y usted y yo somos gentiles. Recordemos que los gentiles, todos aquellos que no eran del pueblo de Israel, eran llamados gentiles. Nosotros no venimos de sangre judía, así de que somos gentiles. Y los gentiles, en el Antiguo Testamento, de acuerdo a que el pueblo fue testarudo con el Señor, entonces el Señor promete abrir la puerta con un pueblo que no era su pueblo, para traerlos a celo, como para que ellos despertaran. Y ahí el Señor pensó en usted y en mí. Así es que esta carta es muy apropiada para nosotros, para que la podamos comprender desde esa óptica. Entonces, hoy vamos a ir, a quienes les gusta tomar apuntes, el título de la prédica, un anuncio divino en momentos difíciles. Un anuncio divino en momentos difíciles. Yo creo que en eso, este capítulo primero es bien larguito, tiene 80 versículos nomás. Pero hoy vamos a Lucas primero, sí, capítulo 1. Vamos a ir hoy del 1 al 7. Del 1 al 7. Y esta es la introducción que Lucas hace. Recuerden que cuando eso no eran hojas como las de hoy, sino eran rollos. Así que lo primero que escribían era quién escribía, para quién escribía, y generalmente algún comentario allí de por qué escribía, porque cuando destapaban el rollito era lo primero que la persona leía. Y esta es la introducción que hace Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Y aquí viene a quién está remitida. Oh excelentísimo Teófilo. Versículo 4 es el propósito o el objetivo que buscaba Lucas, para que conozcas. Cuando lean el Evangelio de Lucas, leanlo desde esta óptica, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado, instruido.
la veracidad. Y ahora empieza Lucas entonces a contarle todo lo que él investigó y lo ha consignado en su libro. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Respondió el ángel diciéndole: yo soy Gabriel, y que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Señor, oramos a ti, Padre. Te suplico, Señor, que en este inicio de esta serie tú nos acompañes, tu Santo Espíritu nos ilumine tu palabra, nos dé el entendimiento, Señor. Por favor, ayúdanos a comprender las cosas ciertísimas que tú inspiraste a Lucas, para que nosotros podamos estar seguros en la verdad, Señor, que se nos ha enseñado, para conocerte más, para afianzar la fe, para seguir fuertes, Señor, en el caminar de la vida y para llevar a otros también las buenas nuevas. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Así nomás leído ya es una bendición.
Ya es una gran bendición, queridos. Como les dije, el Evangelio de Lucas fue escrito por un médico y el testimonio de eso lo vemos en Colosenses 4:14. El apóstol Pablo lo llama a él el médico amado. Y por ahí vamos dando pistas de quién venía la información de Lucas, sobre todo el testimonio que está escribiendo. Y este evangelio, por eso es que hace mucho énfasis en las sanidades del Señor, porque obviamente él era médico. Y esto, dicen los investigadores, fue escrito entre el 75 y 80 después de Jesucristo, en el año 75 y 80, y eso es importante porque la historia cuenta también de que en el año 60 en Roma fue incendiada. Entonces 68 Roma fue incendiada por Nerón, y entonces acusó a los cristianos. Esto es importante, ¿por qué? Porque recuerden que la palabra de Dios inicialmente no fue escrita para usted y para mí, aunque Dios nos tenía en su corazón, obviamente, pero inicialmente fue escrita ¿para quién? Para Teófilo. Y las cartas se rotaban. Entonces, así es que inicialmente tenemos que mirar cuáles eran las circunstancias de los que recibieron la carta, porque eso nos ayuda a comprender la misma carta. Entonces, las circunstancias es que ellos, en el año en que fue escrita, ellos estaban sufriendo por persecución porque les habían inculpado del incendio de Roma, y entonces obviamente no estaban viviendo buenos tiempos. Eso es clave tenerlo para poder comprender por qué esta carta. Porque es que cuando usted está sufriendo, muchas veces la fe falla. La fe falla. Ahora, en este contexto que Lucas les escribe, él le escribe a uno que se llama el excelentísimo Teófilo. El excelentísimo Teófilo. Y el nombre de Teófilo es un nombre griego. Es un nombre griego que significa el que ama a Dios. De tal manera que entonces eso nos puede llevar a que la carta es escrita para los que aman a Dios. Esta no es una carta para inconversos, aunque obviamente con ella podemos llevar la palabra del Señor y predicarles para que se vuelvan a Él. Pero el Señor no levanta la fe de un inconverso, el inconverso no tiene fe. Esta es una carta para los que aman al Señor, a los que aman al Señor. Y era necesario, como les digo, reafirmar la fe de ellos. Ahora, otra cosa importante de saber en qué fecha fue más o menos escrito, es que recuerden que Jesús murió a los 33 años. Y si fue escrita hacia el año 80, ya han pasado más de 40 años. Así es que los lectores de esta carta, los lectores de este evangelio, ya eran personas, en su mayoría, que no conocieron a Jesús, que no estuvieron en esos momentos. Ven, por lo cual Lucas está diciendo, para que ustedes conozcan las cosas ciertísimas que vieron y estén convencidos. Entonces, muchas personas no habían estado en la época de Jesús, no lo habían conocido, y eso trae, por un lado, que podían dudar de que eso hubiera ocurrido de verdad. Ahora, ¿cuánto más nosotros que estamos a 2000 años? Ellos estaban a 40, ¿cierto? Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta. Lo otro es que ellos no solamente eran vistos mal por los romanos, sino por los mismos judíos. Recuerden que estamos hablando de gentiles. Y los gentiles para los judíos eran gente despreciable. Era gente que no merecía recibir la bendición de Dios. Era gente que, como no hacía parte del pueblo, los miraban mal. Entonces, la presión de Roma, el desprecio de los judíos, el desconocimiento que ellos tenían de si era cierto o no todo lo que se había hablado, lo que les habían enseñado de Jesús, pues es evidente que se necesitaba reafirmar la fe de ellos. Pero hay algo también que ocurre.
a ellos y a nosotros. Y es que después de pasado mucho tiempo, es posible que nos quedemos con una religiosidad. Que como que, bueno, vamos el domingo porque eso hay que hacerlo. Pero la verdad, estemos aferrados más a la cultura, estemos aferrados más a las cosas del mundo y solamente vengamos porque hay que chulear, porque es necesario ir a la iglesia. Entonces, todas esas condiciones están dadas ¿para qué? Para que venga un escrito que nos reafirme, que les reafirmara a ellos, y lo hace también con nosotros, de que esto de la historia de Jesús, del Redentor, no es carreta, es un hecho ciertísimo. Y eso era lo que estaba buscando. Por eso lo dice en el versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Como les decía, podía ser que ellos también inclusive ya estaban siendo contaminados por las tendencias. Ellos vivían en un tiempo de politeísmo y entonces necesitaban afianzar la fe. Y eso, la fe solamente se afianza conociendo a Jesús. No hay otra manera. La fe solamente se afianza conociendo a Jesús, nuestro Dios y Salvador, quien nos ama infinitamente. Vamos a ir verso a verso. Versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. En otras palabras, las cosas que realmente ocurrieron entre nosotros. No hay por qué dudar. Y mire cómo arranca Lucas afirmando, te voy a hablar de las cosas que realmente ocurrieron. Y cuando usted baja al versículo 2 y 3, va a darse cuenta que Lucas no está hablando solamente desde su perspectiva, sino a confirmarnos que hubo muchos testigos, tal como nos lo enseñaron, ¿quiénes? Los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Es evidente que todavía en el año 70, en el año 80, había gente que sí estuvo en la época de Jesús. Un hombre de 30 años a los 80 años puede estar vivo allí todavía. Son testigos oculares, los que vieron con sus ojos y fueron, y no solamente que lo vieron, sino que fueron ¿qué? Servidores, ministros de la palabra. Y allí podemos pensar en ¿quiénes? En sus apóstoles. En sus apóstoles. Versículo 3, me ha parecido, a mí también me ha parecido, ¿hacer qué? Después de haber investigado. Y eso sí que es muy importante, porque Lucas no fue escribiendo ahí lo que se le vino a la mente, sino que él investigó arduamente, consultó con fuentes fidedignas, con personas que estuvieron en la época de Jesús, con personas que anduvieron con él, con personas que vieron sus milagros y con personas que le sirvieron tan fielmente como sus mismos apóstoles. Una persona diligente. Muy diligente. Y le pareció a él con diligencia investigar todas las cosas desde su origen, desde el principio. Y esta palabra vamos a ver que es muy importante. Le pareció escribirlas por orden. Dios es Dios de orden. Oh, excelentísimo Teófilo. Lucas fue como uno de esos buenos periodistas, el que se dedicó entonces a investigar, a buscar y a hablar con testigos oculares, personas que vivieron los hechos. El versículo 2, por eso dice y afirma que lo vieron con sus ojos. Y muy seguramente se estaba refiriendo a creyentes con los cuales él pudo tomarles su testimonio. Pero obviamente lo más fijo allí es que fueron los apóstoles. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Por favor, vayamos un poco ahí adelantico, no lo pierda, Hechos 16. También fue escrito por Lucas. Hechos 16, versículo 10, dice así: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia,
dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Lo escribió Lucas y está en primera persona, ¿sí ve? Se está incluyendo, donde él dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamó para que le anunciásemos. Ahí está Lucas incluyéndose. Ahí está Lucas incluyéndose cuando él iba con Pablo y Silas. Y cuando usted va a Colosenses, ahí un poquito más adelante, cuando usted va ahí a Colosenses, ahí después de Filipenses, en Colosenses 4:14 es más explícito. Me perdí. Es que estoy aquí 4:14. Os saluda, está escribiendo Pablo. ¿Os saluda quién? Lucas, el médico amado y demás. Entonces, Lucas, ¿con quién estuvo hablando mucho tiempo? Con Pablo. Y cuando usted ya mira, yo se los leo, segunda de Timoteo, segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice esto: solo estaba Pablo, recuerden, en la prisión, ya era su última prisión, estaba a unos pocos tiempos de morir, y le dice a Timoteo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces, lo que nosotros de aquí podemos inferir es que el mayor testimonio, si él bien habla de muchas personas, es decir, personas creyentes que estuvieron con Jesús y también apóstoles, una de las máximas fuentes de todo lo que él investigó es el apóstol Pablo. Eso es muy importante. Esto es muy importante tanto para Teófilo como para los primeros lectores como para nosotros. Nos da la certeza que todo lo que hemos aprendido de Jesús fue un hecho ciertísimo. Hubo testigos oculares que Lucas escuchó y puso esto por escrito. Ahora, Jesús no es una historieta, queridos, no es un superhéroe que de pronto alguien le dio por inventar para quitar los miedos de los adultos. Él no es una historieta, es un hecho ciertísimo. Y a los niños tenemos que tener cuidado, y gracias por eso, tenemos que tener cuidado cuando le enseñemos a los niños. Si bien hay que enseñarles a su nivel, no podemos llevarle a él que esto es una historieta, él es un superhéroe. De hecho, hay como un discipulado para los niños que dice, Jesús, mi héroe. No. Él no es el héroe. Desde esa óptica que los niños entienden. Él es real. Jesús es real y vivió entre los hombres. El nacimiento y obra de Jesús es un hecho ciertísimo. Jamás lo dude usted. Fíjense que los que están recibiendo esta carta, este escrito, son personas en su mayoría que no estuvieron en la época, que podían dudar, como hoy puede ocurrir con muchas personas, que pueden dudar si eso fue o no fue. Y es por eso que Lucas entonces hace la investigación y escribe esto. Versículo 3 nos dice que me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el principio. Ahora, esta palabra, origen, algunas Biblias dicen origen, otros dicen desde el principio, es muy importante. Es muy importante porque de un lado puede decir desde que comenzó todo. Puede ser, yo lo investigué desde que comenzó todo, desde Juan el Bautista, como está arrancando el nacimiento y la promesa a María del Hijo, luego nace y todo eso decide hacerlo por orden. Pero la otra connotación que tiene la palabra desde el principio es inmensamente importante. Esa es una palabra anolsen. Recuerden que eso no fue escrito en español. Y quiere decir de arriba. De arriba.
Teófilo, decidí escribirte esto desde el principio. Por un lado, en el orden en que fue dado, desde el principio, desde el nacimiento de Jesús hasta su resurrección, pero lo otro es que esa palabra significa desde arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que fue una palabra inspirada. Y recuerden qué dice 2 de Timoteo. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es la misma palabra que usa Juan 3:31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es tierra. Es terrenal y cosas terrenales habla. Se está refiriendo, es una palabra del cielo. El Evangelio de Lucas es una palabra que viene de arriba. Entonces tiene dos connotaciones que le dan certeza a este Evangelio. Por un lado, que él investigó y fueron personas, testigos oculares, y cuando uno ve que algo le dice, no, mire, es que fulano lo vio, a uno le da eso, ¿qué? Confianza de que eso es real, de que eso es cierto, de que eso es verdad. Pero por otro lado, Lucas también nos dice, esto viene del cielo, y eso nos da más seguridad. Es una palabra inspirada por Dios. El Evangelio de Lucas es confiable, queridos. Es ciertísimo porque es el testimonio de las personas que lo vieron y porque es el testimonio del mismo Dios. Es la palabra de Dios. Y en el versículo 4 entonces él ya le comenta cuál es el propósito de su carta. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. La Nueva Versión Internacional dice, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te contaron. Por eso investigué, por eso consulté y te he escrito esto, Teófilo. Y por eso para usted y para mí. Para que tengamos plena confianza en que lo que nos han enseñado es real, es ciertísimo. Es ciertísimo, para que conozcas la verdad, dice la Reina Valera, la palabra de Dios. Lo que hemos aprendido de la Biblia es verdadero, es confiable. De ahí el llamado reiterativo de que nosotros tenemos que estudiar la palabra, queridos. Y esa es la primera enseñanza. Tenemos que estudiar la palabra porque ella es la única que nos puede dar testimonio ciertísimo de Dios. Y ahora va a empezar entonces Lucas a exponerle lo que él investigó. Vamos a ver el nacimiento de Juan el Bautista, un anuncio divino en momentos difíciles. Y vamos a ir del 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Lucas empieza a decirle a Teófilo cuándo empezó todo. Y eso sí que es importante también. ¿Cuándo empezó esto? Cuando había un rey que se llamaba Herodes. ¿Y este Herodes quién era? En la historia aparece como Herodes el Grande. Era un rey, reinaba Judea, ¿sí? Pero este rey era un rey muy cruel. Este rey andaba paranoico que todo el mundo le iba a quitar su reinado, y entonces en esa paranoia y su maldad, él mató a toda su familia. Él hizo matar a toda su familia con tal de que ninguno fuera a heredar su reino. Este rey es el mismo que encontramos en Mateo 2, que fue el que cuando se anunció el nacimiento del niño de Jesús, pues como a él se le anunciaba como el rey que venía para Israel, tuvo miedo ¿de qué? De que viniera a quitarle su trono. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a matar a todos los niños. Y en medio de todas esas circunstancias es que empezó todo, querido Teófilo. En medio de las circunstancias donde era imposible prácticamente de que Jesús pudiera crecer, porque había un rey muy malvado. Es en esas circunstancias donde también estaban sufriendo por este mismo rey, porque este rey, aunque reinaba el pueblo de Dios, recuerden que ellos estaban con el Imperio Romano, habían sido cautivos del Imperio Romano, pero este rey, en lugar de favorecer a su pueblo, él favorecía más a las leyes romanas, así de que él tiraba más a los romanos y entonces subyugaba a su propio pueblo. En ese caso, en ese momento, fue donde se dio todo. Teófilo es lo que le está diciendo. ¿Y por qué también es importante que él nos muestre que empezó todo con el rey de Judea? ¿Por qué? Porque Judea es de donde viene, según la promesa de Dios,
el rey verdadero, Jesús. ¿El león de qué? De Judá. Es una promesa. Génesis 49:10 dice así: el cetro no se apartará de Judá, el reinado. Cetro es de rey, ni la vara del gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo, una palabra que significa Mesías, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Entonces, mire cómo empieza Lucas a dar testimonio. Teófilo, todo esto arrancó cuando tenía el pueblo de Israel como rey a Herodes, un malvado. Y todo esto empezó ¿dónde? En Judea. Porque de allí ha de venir el Mesías de acuerdo a como nos lo enseñaron desde Génesis. ¿Ve la importancia? Ahora, los cristianos de aquella época, los que leyeron esto, ellos no tenían la Biblia completa como nosotros. Ellos tenían ¿qué? Todo el Antiguo Testamento. Así es de que ellos sí sabían esta palabra de Génesis 49:10, que de allí vendría el rey. Por eso lo importante que él haya comentado que todo eso empezó ¿dónde? En Judea. Porque de allí ellos sabían que venía el rey, el león de Judá, así se le ha llamado al Señor. Todas estas eran circunstancias que difíciles circunstancias. Pero hay otra circunstancia difícil que Lucas describe aquí para mostrar la grandeza del Señor, porque es que Dios, su grandeza se ve más cuando las cosas se hacen imposibles para los hombres. Y entonces él se refiere en la parte B del versículo 5 lo siguiente. Ya habló del rey y luego dice que también había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran como justos, eran personas rectas delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Pero qué? No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y además ambos eran ya muy viejos. Aquí hay una pareja muy ejemplar, una pareja de gente obediente al Señor, muy ejemplar delante del Señor. Por un lado, este hombre era un sacerdote. El templo que Dios mismo había mandado a erigir para allí él tener la presencia y el encuentro con su pueblo, donde ellos venían a los sacrificios para poder estar bien delante de Dios, el templo tenía muchos sacerdotes. Y eran tantos que se dividieron en 24 grupos. Y uno de esos grupos era el grupo de Abías. A ese grupo pertenecía Zacarías. Por eso dice del orden o del grupo de Abías. A ese grupo pertenecía Zacarías. Y eran tantos que ellos solamente 2 semanas por año podían ir a servirle al Señor. Eran 2 semanas no seguidas, sino interrumpidas. Una semana y posteriormente otra. Eso es lo que nos explica esto. El hombre era un fiel servidor de Dios. Un hombre fiel que con su esposa, hija también de la línea del sacerdote Aarón, los dos eran personas muy fieles al Señor. Un sacerdote no era cualquiera. De hecho, ya vimos en las lecciones pasadas que no los sacerdotes, pero el pastor de la iglesia no es una persona cualquiera. Dios lo escoge para esto. Ese era un hombre especial. Y su mujer también. Y eran rectos delante del Señor. Y además de eso, irreprensibles. No dice perfectos, no dice que no pecaban, pero esta palabra irreprensible tiene que ver con que eran personas que buscaban agradarle al Señor. Sin duda alguna eran personas que si pecaban, corrían a rendirse a los pies del Señor. Pero y con todo eso, no tenían hijos. ¿Y qué implicaba no tener hijos? Una afrenta, una ofensa. ¿Por qué? Porque para ellos el linaje era muy importante. Y si no tenían descendencia, y si no tenían hijos, no podían tener descendencia. Y cuando una mujer no tenía hijos, también era ofensivo, era afrenta. Y se podía se podía pensar que ella andaba en un pecado muy grande. Miren, vayamos un poquito y pensemos en esta pareja.
¿No ha pasado a veces por su mente, pero si yo soy fiel al Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Pero por qué si yo voy fielmente a la iglesia? Y tal vez a esta pareja se le pudo pasar, pero si yo soy sacerdote, pero si mi esposa es fiel, Señor, ¿por qué esta afrenta? Imposible que pudieran tener hijos, porque era una mujer estéril de nacimiento, y además a su edad, ya era de edad avanzada. Avanzada tenían ellos. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Quién dijo que los hijos de Dios tenemos la vida perfecta? ¿Quién dijo que los hijos de Dios, a los hijos de Dios todo les sale bien? No les pasa nada malo. Aquí lo hemos dicho en varias ocasiones. Y esa teología que venden en algunos púlpitos de que usted viene a Dios y cero problemas, tiene un grave problema. Tiene un grave problema. No está conociendo la verdad. Miremos aquí a un hombre entregado al Señor, fiel al Señor, a una mujer fiel al Señor, pero con una afrenta. Con una afrenta. Y el versículo 25 nos confirma eso. Versículo 25, ahí el capítulo 1. Cuando ella concibe ya al niño, escuchen la palabra que dice: así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó quitar mi oprobio, mi afrenta entre los hombres. Era algo deshonroso no tener hijos. Y qué contraste con las mujeres, no todas obviamente, pero con la tendencia del feminismo de hoy. Para ellas era deshonroso no tener hijos, y para hoy, para muchas es honroso no tener, y fuera de eso, honroso, si quedan embarazadas, abortar. ¿Cómo hemos cambiado, no? ¿Cómo ha cambiado la sociedad? La pregunta que surge aquí es: ¿era posible que un par de viejos y ella estéril tuvieran un hijo? No es posible. No es posible, no es posible. El mismo caso de Abraham y Sara. Sara con avanzada edad, de hecho cuando escucha a ella que va a tener, se hace detrás como de una puerta y se ríe. A ellos también le ocurrió lo mismo. Pero Dios a ellos les prometió y les cumplió, y tuvieron a Isaac. Ahora, queridos, yo quiero ir avanzando en algo para que no vayamos a perder el objetivo de Lucas. El objetivo de Lucas no es decir que los hijos de Dios que son rectos delante de Él y que oran van a tener siempre respuesta a sus plegarias de la manera como ellos esperan. Porque fíjense que Pablo oró y su aguijón no fue quitado. No, lo que Lucas está aquí pretendiendo es mostrarnos que fue ciertísimo que el plan de Dios de redención, ese es el centro neurálgico de Lucas, y que Él hace lo que quiere como quiere porque es el soberano, aún en aquellas cosas que es imposible para el hombre, como que un par de viejos y ella estéril de nacimiento pueda tener hijo. Y eso ocurrió allá, y puede ocurrir hoy, y puede ocurrir mañana. Para Dios no hay nada imposible. Le ha ocurrido. Sin embargo, hay algo interesante aquí, y yo quiero lanzarle a usted una pregunta. Cuando se ha enfrentado a cosas que humanamente son imposibles, son muy complicadas, ha habido cosas muy complicadas en su vida que usted dice: no, aquí no, es que no hay forma. ¿Le ha ocurrido que cuando ve que hay algo que humanamente es imposible resolver, usted ha dudado si ora o no ora? Algo así como una vocecilla interna de: ¿para qué oro? Eso es imposible. No sé, ¿a usted le ha pasado? A mí sí. Que es tan imposible la cosa que uno como que dice: no, pues es que ni para qué oro. O si ora, hay una vocecilla por allá interna que le dice:
eso no se va a dar. Sin embargo, ellos, cuando usted baja un poco más, ¿qué fue lo que le respondió el ángel? Tu oración, versículo 13, ha sido oída. Ellos viejos, ella estéril, ¿para qué oran? Pero ellos, aún viejitos, seguían orando, orando, orando. Y a veces nuestras oraciones, porque no se da la respuesta inmediata, las dejamos a un lado. Creo que el Señor nos ayude en nuestra incredulidad. Él es Él es el capaz de los imposibles. Y así lo vemos en el Evangelio de Lucas con todos los milagros que vamos a ver de aquí en adelante, que son milagros en momentos imposibles para el hombre. Pero es que Jesús no es un hombre común. Jesús es el Dios encarnado. Él es el Dios cuya palabra es poderosa. Cuando Él dice, se ejecuta. Cuando usted lea Lucas, le va a ser de gran beneficio porque le va a reafirmar su fe. Va a ver los imposibles que Dios hace a través de la historia de Lucas. Recuerde aquello que Dios también ha hecho en su vida, que usted decía en ese momento, eso no es posible. Y sin embargo Dios lo ha hecho en su vida. Y si lo hizo antes, Él puede hacerlo. Lo más imposible, queridos, para el hombre, lo más imposible ya Dios lo hizo. Y eso trata el Evangelio de Lucas. Aquí, aunque Él contestó las oraciones, y lo vamos a ver el próximo domingo, de este par de viejos, por encima de eso, lo que está mostrando es que Él hizo lo más imposible para el ser humano. ¿Y qué era lo más imposible? ¿O qué es lo más imposible? Reconciliarse con Dios. Y todo comenzó con Juan, con una respuesta divina en medio de un momento imposible. Con una respuesta divina, con una diferencia. Ninguno de ustedes, ni yo, oramos para ser salvos. Ellos clamaban a Dios esperando que se hiciera su milagro y nosotros no. Nosotros no oramos a Dios para que viniera y nos rescatara y sin embargo Él hizo lo más imposible, queridos. Reconciliarnos. Hizo lo más imposible, tender un puente, un camino, y fue Cristo. Hizo lo más imposible, que fue arrebatarnos de sus propias manos para descargar en nosotros su ira santa sobre un pecador. Hizo lo más imposible, que fue, como vimos en el himno que cantamos ahora, decirnos a nosotros, tú eres santo, pero porque puso a Cristo en medio de usted y de Él, en medio de mí y de Él. Hizo lo más imposible. Hizo lo más imposible, que fue sacarlos de un infierno donde estábamos seguros ya nuestro destino y pasarnos al reino de su luz admirable. Hizo lo más imposible, que siendo enemigos, luego nos adoptó como sus hijos, con todos los derechos. Hizo lo más imposible, que nosotros, teniendo enfermedades, se las llevara todas. Pero ¿cómo así, Jair, si usted sigue enfermo? Porque en la resurrección tendremos un cuerpo glorioso como el de Cristo. Nunca más se enfermará. Hizo lo más imposible, fue darnos esperanza de una vida nueva. Hizo lo más imposible que ocurre para un hombre, caminar ya no del lado de Dios, sino con Dios mismo entre nosotros, viviendo a través de su Santo Espíritu. Hizo lo más imposible que existe para un hombre, conocer verdaderamente a Dios. Porque todas las cosas que Lucas escribió son ciertísimas. Oremos. Piense allí un momento. De un lado, las cosas que para usted eran imposibles y que Dios se ha hecho en su vida. Tal vez una de las imposibles era jamás iré yo a una iglesia cristiana. Y Dios lo hizo posible por su gracia. Pero sobre todo piense en el gran amor de Dios. ¿Qué le dijo Dios hoy? ¿Cómo ha orado usted en los momentos
donde las cosas se han visto imposibles? ¿Con fe? ¿Dudando? ¿Qué aprende de Zacarías y esta mujer? Que eran justos e irreprensibles delante de Dios. ¿Cómo es nuestra vida delante del Señor? ¿Somos de los que pecamos y nos arrepentimos? ¿Venimos a los pies de Cristo a pedir perdón? Señor, gracias por esta introducción a este bello evangelio, Señor. Señor, tú no tienes necesidad de afianzar nuestra fe, somos nosotros. Y te ha parecido que conozcamos las cosas ciertísimas que se dieron, Señor. Que tú no eres una historieta, sino que eres el Dios real que se encarnó por amor a nosotros, Señor, para tendernos el camino que llega al Padre, Señor, el camino de salvación. Perdónanos, Señor, porque si en muchas ocasiones no hemos valorado, Señor, semejante sacrificio, sea hoy el momento, Señor, de vivir dignamente como los hijos adoptados que fuimos inmerecidamente, Señor. Sea hoy el momento, Señor, de comprometernos a vivir como Zacarías, de manera irreprensible delante de ti, sirviéndote a pesar de que no tengamos nuestra vida cuadrada como la queremos, Señor. Este hombre te servía a pesar de no tener respuesta a sus oraciones, Señor. Y muchas veces nosotros, Señor, porque no recibimos respuesta, por el contrario nos alejamos. Perdónanos. Ayúdanos a afianzar nuestra fe, Señor. A orar en esperanza contra esperanza, Señor, como lo hacía nuestro Padre Abraham. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio como lo dieron muchos a Lucas, para que otros también puedan conocer la verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir en la seguridad de tu presencia en nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén.